Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y a continuación vamos a aprender cómo despejar variables de fórmulas o ecuaciones. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos que 4 más 2 es igual a 6. Entonces, despejar consiste en dejar la variable sola o aislada de un solo lado de la ecuación. Por ejemplo, si queremos despejar a 4 de esta ecuación, entonces tenemos que eliminar ese más 2. Por ejemplo, si a más 2 le restamos 2, pues ya sabemos, ¿verdad?, que más 2 menos 2 es 0 y nos quedaría el 4 solo. Pero para que nuestra ecuación no se altere, si del lado izquierdo restamos 2, pues del lado derecho tenemos que hacer lo mismo. También tenemos que colocar ese menos 2. Entonces, de esta manera, del lado izquierdo, más 2 menos 2 es 0. Se cancela, entonces 4 más 0 es igual a 4 y del otro lado también 6 menos 2 es igual a 4. Entonces vemos que de esta manera no se alteró nuestra ecuación. Ahora bien, también de manera simplificada podemos decir que para despejar al 4 de esta ecuación, entonces lo que hicimos fue pasar lo que acompañaba al 4 del otro lado del signo de igual, pero con su operación inversa. Por ejemplo, si de este lado tenemos más 2, pues para pasarlo para el otro lado, pasa con su operación inversa, que sería la resta. Entonces vemos que del lado izquierdo nos quedó 4 y del derecho 6 menos 2 también igual a 4. Entonces, de manera simplificada podemos despejar dejando la variable sola al pasar todo lo que la acompaña del otro lado del signo de igual, pero con su operación inversa. Por ejemplo, en este caso, el inverso de la suma, pues es la resta. Por ejemplo, en este ejemplo queremos despejar a de la ecuación que dice F igual a por M. Acá esto corresponde a la segunda ley de Newton, pero independientemente a qué tipo de ley o principio corresponda a la fórmula o la ecuación, lo que nos interesa es la operación que están realizando nuestras variables. Es decir, si suma, multiplicación, resta, qué tipo de operación. Entonces, si queremos despejar en este caso la A para dejarla sola, pues vamos a pasar para el otro lado a quien la está acompañando, que es la M. Cuando una variable está al lado de otra, esto está indicando que se está multiplicando. Entonces, como la M está multiplicándose con relación a la variable que queremos despejar, para pasarla para el otro lado, pasa con su operación inversa, que es la división. Entonces, ya tenemos que la variable A es igual a la división de la fuerza F entre la masa M. Otro ejemplo de esta ecuación, vamos a despejar el diámetro representado acá con la D. Para dejarlo solo, vamos a enviar todo lo que lo acompaña del otro lado del signo de igual. Como ya acá el volumen que está representado con V ya está del lado que queremos enviar todo, ¿verdad? Ya no lo vamos a mover a ninguna parte, sino que lo vamos a dejar ahí, porque está del lado izquierdo de donde queremos, ¿verdad?, que estén los demás. Entonces, por ejemplo, el 4 acá está dividiendo, pues va a pasar para el otro lado con la operación inversa, que es multiplicando. También, por ejemplo, acá vemos que el diámetro está acompañado por pi y por la altura representada con h. Entonces, como vemos que están al lado de la que queremos despejar, esto indica que se están multiplicando. Entonces, para pasar para el otro lado del signo de igual, la pasamos con la operación inversa, que es la división. Entonces, vemos que ambas acá estaban multiplicando, pues ambas pasaron acá dividiendo, por lo que la colocamos debajo, ¿verdad?, de los valores que se encontraban ya acá arriba como numerador. Sin embargo, todavía vemos que el diámetro está elevado al cuadrado, entonces no está despejada todavía. O sea, para despejarla dijimos que debemos dejarla sola, completamente aislada. Entonces, en este caso, para eliminar ese cuadrado de esta potencia, pues si aplicamos raíz, ya vamos a tener que la raíz cuadrada nos va a cancelar ese cuadrado. ¿Por qué? Por ejemplo, si el diámetro D fuese 4, pues 4 al cuadrado es 16 y la raíz de 16 vuelve a ser el mismo 4. De esa manera vemos que la raíz cuadrada cancela a nuestro exponente 2. Si hubiese sido, por ejemplo, un exponente 3, pues la raíz cúbica, ¿verdad?, era la que eliminaría ese exponente. Sin embargo, para que no se altere nuestra ecuación, si aplicamos una raíz cuadrada del lado derecho, también vamos a aplicarlo del lado izquierdo. Entonces, de esa manera ya vemos que acá la raíz se cancela con el exponente 2 y nos quedó entonces despejado nuestro diámetro, que es igual a la raíz cuadrada de 4 volumen entre pi por altura. Entonces, sin embargo, hay otro criterio que debemos tomar en consideración. Es que, por ejemplo, el diámetro pudo haber sido un valor positivo o un valor negativo. Entonces, para que realmente se cumpla esta igualdad, cuando al despejar resulta una raíz, tenemos que agregarle delante el signo de
más o menos. De esa manera, si diámetro hubiese sido el valor de 4, pues tendríamos el signo de más, o si hubiese sido el valor de menos 4, pues hubiese correspondido el signo de menos. Entonces, para tener en cuenta esas dos alternativas, pues lo correcto es dejar expresado el signo de más o menos cuando despejamos una variable de esta manera. Entonces, un tercer ejemplo de esta ecuación, queremos despejar a la variable Kc. Cuando tenemos este caso en el que la que queremos despejar está como denominador, pues conviene primero pasarla a esa misma variable para el otro lado, entonces como numerador. Por ejemplo, del otro lado del signo de igual tenemos ya a este valor pi. Entonces, Kc que está dividiendo, lo vamos a pasar para ese lado como multiplicando. Es decir, lo vamos a poner al lado de pi. Ya indica que se están multiplicando. Entonces, del otro lado tenemos todo esto que quedó arriba como numerador. Entonces, ya para dejar a Kc sola, si el pi que está al lado le está multiplicando, entonces lo vamos a pasar para el otro lado con la operación inversa, que sería la división. Y de esa manera ya tenemos despejado a Kc. Este otro ejemplo, queremos despejar a la variable roja representada como y sub 0 o la posición inicial en y. Entonces, para dejarla sola, ya dijimos, ¿verdad?, que debemos despejarla, es decir, dejarla aislada. Entonces, para esto, vamos a pasar todo lo que la acompaña para el lado, en este caso, izquierdo de la ecuación. Como ya estos términos acá representados por b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado, ya es del lado izquierdo, pues lo vamos a dejar ahí mismo, porque ya este es el lado que queríamos que estuviese. Entonces, lo dejamos inalterables ahí del lado izquierdo. Entonces, ahora vemos que 2a está multiplicando con relación a la variable que queremos despejar. Entonces, como está multiplicando, vamos a pasarla para el lado izquierdo como dividiendo. En este caso, vemos que y está como subíndice de a, es decir, también lo pasamos igual que su variable a. Ese subíndice que es para indicarnos que este valor pertenece al eje vertical. Entonces, ahora tendríamos que despejar o pasar para el otro lado a y final, representado acá YF. Entonces, en este caso, ese valor está sumando con respecto a lo que queremos despejar por lo que pasa con la operación inversa, que sería restando. Ojo con esto, el signo que le pertenece a una variable es el que tiene delante. Por ejemplo, el que tiene el signo delante de esta y final es positivo. Entonces, por eso la operación inversa es el signo negativo, ¿sí? O sea, acá el que está negativo es y inicial. Fíjense que es el signo que tiene delante, y inicial es menos, pero y final el signo delante es más. Por eso para el otro lado, para el lado izquierdo pasa con el signo negativo. Entonces ya vemos que del lado derecho nos va a quedar y sub 0, pero todavía no está despejada porque tiene ese signo negativo. Lo correcto es expresarla, ¿verdad?, con un exponente, un signo ya positivo con coeficiente 1. Para esto tendríamos que multiplicarlo, este valor por menos 1, porque menos por menos es más y nos daría y inicial. Pero para que no se altere nuestra ecuación, tenemos que multiplicar la ecuación completa por menos 1. Entonces, de esa manera tenemos menos por más es menos por menos más, y menos por menos más, y de este lado también menos por menos más. Finalmente, ya si tenemos despejada nuestro valor y sub 0, acá podemos poner bf al cuadrado entre paréntesis para que veamos que el menos va a alterar es el resultado ya de ese valor al cuadrado. Muy bien, entonces un último ejemplo, queremos despejar acá el ángulo representado como teta. Tenemos seno de teta es igual a 1. Entonces, para despejar acá a una función trigonométrica como el seno, al pasarla para el otro lado de la ecuación, va a pasar con su operación inversa. Por ejemplo, inverso del seno, que se representa con seno y el exponente menos 1. A esto también le llamamos como arcoseno. Entonces, al despejar el seno, pasa para el otro lado como el arcoseno de ese valor 1. Esto es porque, por ejemplo, el seno de un ángulo corresponde al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, al pasar para el otro lado, sería el inverso, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, por esa manera ponemos el inverso como el seno a la menos 1. Entonces, ya tenemos que teta va a ser igual al arcoseno del 1, que en este caso corresponde a 90. Recordar que en la calculadora el arcoseno lo ponemos como shift seguido de seno. Entonces, acá ya tenemos tanto el ángulo teta despejado y también su valor. Entonces, puedes atrasar o en cualquier momento pausar el video para entender paso a paso cualquiera de los valores. Recordar
que al inicio vimos que nuestra ecuación no puede alterarse y de manera simplificada estamos pasando el valor para el otro lado con sus operaciones inversas, ¿sí? Entonces, al tener esto muy en cuenta, ya podemos hacerlo de manera simplificada, pero siempre recuerda que la ecuación no puede alterarse. Recuerda suscribirte para recibir notificaciones de más videos y activar la campanita.